Así inicia De Cerca con Josefina Capellán. Víctor Atala asume como el nuevo ministro de Salud Pública. Haitianos participan en el mercado de Dajabón sin inconvenientes para cruzar productos. Clima extremo. Tormentas causan caos en carreteras y falta de electricidad en Estados Unidos. República Dominicana recibió remesas por unos 10.157 millones de dólares en 2023. Subieron 3.1%. Sistema de tormentas de rápido impacto pone a millones de estadounidenses bajo alerta. Atacan ley DNI por ser contraria a la Constitución. Adoptan medidas para frenar incursiones en las dunas. Abogado de Guy Philippe le crea un lío al revelar que negoció 3 cargos con el gobierno. Antoliano Peralta asegura que Abinader puede inaugurar obras durante campaña municipal. Para De Cerca, Hansel Balbuena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Me encuentro justamente en Múnich, Alemania. A mi espalda está lo que es el campo de concentración memorial de las víctimas de Dachau, aquí en Múnich. Hoy De Cerca estará transmitiendo parte de su programa justamente en esta zona, una zona histórica, donde estamos recordando la memoria de miles y miles de ciudadanos que fueron pues asesinados en esto. Recuerdan ustedes una interesante película que es La Pijama de Rayas, que prácticamente relata historias de lo que pasó aquí en este sitio, un sitio que hoy ha sido tomado como museo para recordar las víctimas en aquel entonces, que fueron muchos, mujeres, hombres y niños a manos de alemanes. Así inicia De Cerca. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a La Jungla, cada sábado, por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Parquéate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global, este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Las cámaras y micrófonos de Voz Media Network se abren para que tú seas el protagonista de tus decisiones. Cada semana estaremos contigo en todo el territorio nacional para hacer valer tu voz. Sin cortes, sin manipulación, sin edición, tu voz decide. El nuevo ministro de Salud Pública, Víctor Atala, tomó posesión del cargo este viernes en la sede del Ministerio de Salud Pública, asegurando su compromiso de trabajar para reducir las disparidades en la atención médica. En sus primeras palabras, Atala dijo que se manejará bajo los principios de la equidad, eficiencia, ética y humanidad.
El cardiólogo agradeció al presidente Luis Abinader por esa confianza que ha depositado al poner el cargo al cuidado de algo tan vital para el país como es la salud de la gente. Estas fueron las palabras de Víctor Atala al asumir como nuevo ministro de Salud. Mientras tanto, los haitianos participan en el mercado de Dajabón sin inconvenientes para cruzar productos. Una gran cantidad de compradores y vendedores haitianos han entrado por el paso fronterizo de Dajabón para comercializar en el mercado binacional, el cual se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad militar por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRONT. Los compradores y vendedores haitianos se están ubicando en la explanada de aduanas y se les permite el paso al mercado fronterizo de manera ordenada. El paso de vehículos pesados está limitado debido a que una parte de aduanas no está funcionando por las restricciones en la entrada de camioneros. Por lo tanto, los comerciantes haitianos están transportando sus compras en carretillas, carretones, motocicletas de 3 ruedas e incluso a pie. República Dominicana recibió remesas por 10.157.2 en el 2023, subiendo a un 3.1% al cierre del año que finalizó. Los flujos de remesas recibidas en República Dominicana aumentaron ese 3.1 al pasar de 9.856.5 millones de dólares en el 2022 a 10.157.000.2 dólares el año pasado. El Banco Central de la República Dominicana informó que los volúmenes de la recepción de remesas van en línea con sus proyecciones. El aumento absoluto de las remesas de 300.7 millones de dólares en diciembre se registró un valor de 945 millones de dólares con un incremento del 0.1% al compararlo con igual mes del 2022. Importante destacar que durante el año 2023 los flujos de remesas de cada mes exhibieron incrementos en términos interanuales, apuntó el órgano rector en una nota de prensa. Resaltó que los flujos de ingresos externos han permitido mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales alcanzaron al cierre de diciembre 15.464.3 millones de dólares. Este nivel representa un 12.9% del Producto Interno Bruto y unos 5.8 meses de importaciones por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional. El FMI sostiene la nota. Y otra de las cosas que están ahora surgiendo en la palestra es la ley 1-24 del DNI. Y es que algunos sectores han considerado contraria a la Constitución. El Colegio Dominicano de Periodistas, el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica CODUE, el Frente Amplio de Lucha Popular FALPO y el abogado Cándido Simón se sumaron al rechazo de la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI por considerar que contiene disposiciones que violan la Constitución. El presidente del CDP, Aurelio Enríquez, consideró que la ley viola la Carta Magna cuando obliga a los ciudadanos a entregar todas las informaciones requeridas por oficiales del DNI, de las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional. Recordó que los periodistas están protegidos por el artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho a las reservas de fuentes informativas y que en ninguna circunstancia puede revelar sus fuentes o entregar informaciones que comprometan a quienes se le han ofrecido de manera confidencial. Adoptan medidas para frenar incursión en las dunas. Esto lo hizo el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Emplazó al supuesto propietario de una casucha levantada en las dunas de Baní para que el mismo derribe el inmueble. La entidad informó ayer que adoptó medidas contra las agresiones en esta área protegida.
El administrador de las dunas de las calderas de Baní, Parrish Peláez Hermosén, reportó este sábado que la División de Control y Vigilancia de esa entidad dice que el día 8 de enero del año 2024 recibió un reporte de un municipio no identificado que informó que algunas personas estaban quemando árboles en una zona dentro del área protegida. Los guardaparques acudieron al lugar y encontraron a unos hombres que huyeron, así como la construcción de una caseta de madera, blocks y zinc, levantada por un señor que se identificó como supuesto propietario del terreno. Y en otra información, Antoliano Peralta asegura que Luis Abinader puede inaugurar obras durante campaña municipal. Y es que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, indicó que el presidente Abinader no está impedido de inaugurar las obras del gobierno central durante el periodo de campaña municipal, pues las limitaciones que le establece la ley electoral están dispuestas para otra etapa. Peralta Romero expresó que el párrafo 6 del artículo 210 de la ley electoral vigente dispone con claridad un régimen diferenciado para las autoridades municipales y para el Poder Ejecutivo. Señaló que de la lectura del referido texto se percibe la distinción de la norma para los respectivos funcionarios al prohibir durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales. La realización de actos inaugurales de obras públicas. Precisó que si se pretendiese una interpretación tergiversada de la norma, creando dos espacios distintos de prohibición al Ejecutivo, se incurriría en una discriminación para con este en la óptica del proceso electoral. Y en el ámbito internacional, el clima extremo, tormentas causan caos en carreteras, así como la falta de electricidad en Estados Unidos. Las tormentas han convertido carreteras en trampas mortales de hielo, causando muertes por hipotermia desde Oregon a Tennessee y haciendo que un avión derrape sobre la pista. El viernes se esperó una nueva ola de caos meteorológico en las dos costas de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York el martes registró su primera nevada en más de 2 años. Está en el punto de mira luego de que el Servicio Meteorológico Nacional advirtiera que se podrían caer entre 7.6 y 12.7 centímetros, aproximadamente de 3 a 5 pulgadas de nieve. Este viernes el estado de New Jersey y Pensilvania se vieron afectadas por esta nevada. Un avión de American Airlines derrapó el jueves por pista de rodaje nevada en Rochester, Nueva York, luego de volar desde Filadelfia, pero no se reportaron heridos. En la costa oeste, la gobernadora de Oregón declaró el jueves por la noche una emergencia estatal tras los pedidos de ayuda a múltiples condados al entrar en el 6º día de consecuencias graves de una climatología marcada por la lluvia helada. Miles de residentes en partes del valle de Willamette, también en Oregón, no tienen electricidad desde el sábado debido a los graves daños causados por una tormenta de hielo. Reynold George, el abogado de Guy Philippe, ha revelado que el llamamiento a desobediencia hecho por su cliente surgió tras un intento fallido por negociar una salida pacífica a la crisis con el gobierno de Ariel Henry, y aseguró que su cliente solo aspiraba a controlar 3 ministerios claves: justicia, defensa e interior. Sin embargo, hoy el ex líder rebelde, bajo fuerte presión en los medios por esta declaración, dio la cara para desmentir a su abogado. Su oficina de comunicación atribuye esto a un presunto laboratorio que intenta desviar la atención de la población de su objetivo real, que es la revolución, poniendo en peligro sus vidas. En otro caso, el comisionario del gobierno citó a Philippe para el viernes 26 de enero por ante el Tribunal de Primera Instancia de Fort Liberté, donde deberá responder a acusaciones de la Asociación de Pequeños Plantadores del Nordeste, que le imputa destrucción, incendio, vías de tránsito y asociación criminal.
Según un mensaje de voz filtrado y confirmado, Reynold George, el abogado de Guy Philippe, afirma que su cliente quería tener el control de los ministerios de Justicia, Defensa e Interior y asegura que había hablado sobre esto con Alex Richard, el secretario general de la oficina del premier haitiano. Según George, que además es el presidente de la plataforma Alianza para la Liberación y el Avance de Haití, ALA, antes de lanzar su llamamiento a la desobediencia civil, el ex comisario de policía condenado en Estados Unidos tras declararse culpable de blanqueo de dinero del narcotráfico, intentaba negociar una salida pacífica a la crisis haitiana. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Parquéate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global, este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Las cámaras y micrófonos de Voz Media Network se abren para que tú seas el protagonista de tus decisiones. Cada semana estaremos contigo en todo el territorio nacional para hacer valer tu voz. Sin cortes, sin manipulación, sin edición, tu voz decide. Placer saludarles en esta entrega de su segmento De Cerca en la Red. Hoy llevándoles los temas de farándula que han acaparado la atención de los medios y redes sociales. Y los titulares son: Luis Vargas está feliz. Luis Miguel le debe $2 millones a Araceli Arámbula. Masha está presa. J Balvin y Peso Pluma lideran el festival Coachella y el Doctorcito muestra su metralleta. La dembowcera, artista, influencer y, bueno, en verdad, no sabría cómo llamarle, Masha compareció ante la Fiscalía de Santo Domingo Este tras ser investigada por el hecho de portar una cédula de identidad de adulta, siendo esta una menorcita. El arresto se dio tras la abogada de Dillon, o sea, su expareja, que realmente no sabemos si es su pareja porque terminan, vuelven. Bueno, esta abogada citó ante el Ministerio Público a Masha para tomar declaraciones respecto a las acusaciones contra su expareja. Pero también Dillon Baby
fue llamado este martes a comparecer ante la justicia por las acusaciones de estar relacionado sentimentalmente a una menor de edad. A Baby se le involucra también al caso de la cédula falsa de su expareja Masha. Bueno, líbrame Dios. Recordamos también que esta semana el bachatero Luis Vargas acudió a sus redes sociales para pedir una cadena de oración por su esposa Judith Valdés, la cual estaría pasando por un proceso quirúrgico, proceso que gracias a Dios y a las oraciones de sus seguidores y familiares fueron escuchadas. Así lo expresó el bachatero en sus redes sociales. Por otra parte, la manutención de los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula se ha convertido en uno de los temas más controversiales del espectáculo, luego de que la pareja se separara en el 2009. El intérprete de La Incondicional, bueno, no sabemos por qué realmente se hace referencia a este tema, o sea, La Incondicional, la que no espera nada, no me sé bien realmente la canción, pero dice que él está al día con sus pagos y sin embargo Araceli no los ha cobrado, al parecer por unos asuntitos burocráticos y esas cosas que, según el asesor legal, se están dando negociaciones muy favorables a favor de los menores. Y la cantidad de dinero que otorgó el OLL será destinada a los fideicomisos de educación de Miguel y Daniel, o sea, los dos hijos de la expareja. Una sumita quedaría para los refrescos. Y continuando con el astro de México, luego de haberse suspendido el concierto en República Dominicana la noche del miércoles de este mes, o sea, este miércoles, por supuestas fallas técnicas, sus fanáticos se quedaron con el moño hecho y las fanáticas pensaron: wow, qué pereza, tendré que buscar otro outfit y cositas así. Pues por fin, el día siguiente, o sea, el jueves, o sea, se suspendió el miércoles y por fin el concierto se realizó el jueves y el sol brilló como lo que es, un superstar, dejando a los allí presentes roncos y suspirando, aunque algunos se quedaron con la duda de si era el sol o era martes, ya que nunca interactuó con los allí presentes. Y continuando con artista, en este caso Peso Pluma y el reggaetonero J Balvin se destacan entre los latinos que participarán en el festival Coachella. El cartel principal mantiene el espíritu del año pasado, cuando Bad Bunny se convirtió en el primer hispanohablante y en el primer latinoamericano en aparecer en este festival, mientras que el grupo surcoreano K-pop Blackpink fue la primera participación asiática. O sea, los latinoamericanos se siguen introduciendo en este festival. Y bueno, esperemos que la cosa siga así. Y para cerrar con broche de oro, no es que yo quiera tratar este caso de verdad, porque, o sea, me resulta un poquito como, no sé. Pero bueno, voy a hablar de él. Y es que el rey supremo de las redes sociales esta semana, y yo no me refiero al bachatero, lo protagonizó Wesley Vincent Carmona, mejor conocido como el Doctorcito, luego de que se filtrase un caliente video donde el señor Doctorcito muestra de manera alegre su metralleta. Bueno, perdón, me refiero a un objeto que se visualiza en el piso, pero que luego su padre, el reconocido presentador e influencer, el Dr. Nastra, dijo
que ese video es viejo. Bueno, yo de verdad que le creo. Cuando viene a ver, ese videíto tiene algunos 3 o 4 meses de haber sido grabado. O sea, entiendo que es viejo. Pero a esto se le suma el hecho de que el abogado del joven reconoce que éste posee un celular en su lugar de reclusión y que recurrentemente graba videíto. Así es que no nos sorprendamos si en otra ocasión, en lugar de mostrar una metralleta, de repente no sabemos lo que puede mostrar. Y hasta aquí su segmento de Cerca en la Red, de su programa De Cerca con Josefina Capellán. Araceli Ramos, hasta la próxima. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Parquéate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global, este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Las cámaras y micrófonos de Voz Media Network se abren para que tú seas el protagonista de tus decisiones. Cada semana estaremos contigo en todo el territorio nacional para hacer valer tu voz. Sin cortes, sin manipulación, sin edición, tu voz decide. De cerca le lleva a un programa especial desde el campo de concentración de Dachau, que ahora mismo en Múnich, Alemania, es un museo en recordación a todas las víctimas que alemanes pues ajusticiaron para una limpieza étnica. Los alemanes de aquel entonces, no los alemanes en sentido general. Este es uno de los galpones. Y miren qué coincidencia, están todos los números menos el galpón número 13, que es por muchos interpretado como un número de mala suerte. Toda esta franja hacia la largo que ustedes ven ahí eran galpones que con la inclemencia de este tiempo, que ahora está en -0 y está nevando, la realidad era que cada vez era mayor el hacinamiento. Aquí no solamente eran los judíos los que estaban dentro del campo de entrenamiento que ellos tenían aquí, sino que también estaban todas las víctimas de los países que ellos pues habían conquistado y que estaban aquí también. Cada vez mayor hacinamiento, y este es uno de los campos que fue tomado, y vuelvo y refiero porque me encanta la película, El niño de la pijama de rayas. Para ustedes interpretar un poquito de esta historia, les invito
a que la chequen y sepan un poco de este magnicidio que marcó a la humanidad. Un partido popular alemán que en aquel entonces tenía una idiosincrasia muy diferente a la idiosincrasia de muchos tiempos. Domingo 29 de abril de 1945, una semana antes del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La 45ª División de Infantería del 7º Ejército estadounidense libera Dachau, el primer campo de concentración regular construido por el gobierno nazi. Los soldados americanos huelen no solo excrementos humanos, sino también cuerpos en descomposición, lo que provoca que muchos de ellos lloren o vomiten. Además, encontraron más de 30 vagones de ferrocarril llenos de cadáveres y a 30.000 supervivientes en un estado de demacración extrema, tanto que parecían esqueletos andantes. La gran mayoría de ellos estaban gravemente enfermos. Muchos morirán por tifus e inanición durante los meses siguientes a la liberación del campo. Los militares americanos, conmocionados y furiosos, así como los prisioneros que sobrevivieron a años de humillaciones y abusos por parte de sus verdugos nazis, quieren venganza, y su brutal respuesta está por llegar. Después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, los nacionalsocialistas utilizaron una serie de medidas de terror para implantar, poco a poco, una dictadura en todo el país. El principal objetivo de los primeros campos de concentración de la década de 1930 era encarcelar e intimidar a los líderes de los movimientos políticos, sociales y culturales que los nazis consideraban una amenaza para la supervivencia y expansión del régimen. En estos campos, los prisioneros vivían atemorizados por la terrible violencia que ejercían las SS. El primer campo de concentración creado por los nazis fue Dachau, situado cerca de Múnich, en marzo de 1933. El 22 de marzo, este lugar recibió a sus primeros prisioneros. En octubre de ese mismo año, el comandante de Dachau, Theodor Eicke, introdujo un sistema de horribles castigos para los presos que cometían leves ofensas. De esta manera, Eicke se aseguró de que Dachau sirviera de modelo para todos los campos de concentración futuros. También se convirtió en un centro de entrenamiento o escuela de violencia para los guardias de las SS que más tarde trabajarían en otros campos de concentración. Durante el primer año, Dachau tuvo capacidad para albergar 5.000 prisioneros. Al principio, los internos eran principalmente comunistas alemanes, socialdemócratas, sindicalistas y otros opositores políticos al régimen nazi. Sin embargo, con el tiempo, también fueron internados en Dachau testigos de Jehová, romaníes, sinti, homosexuales, delincuentes reincidentes y los llamados asociales, es decir, aquellas personas que el régimen encarcelaba porque no podían o no querían encontrar un empleo remunerado. Durante los primeros años fueron relativamente pocos los judíos internados en este campo de concentración. Los hebreos que fueron enviados a este lugar pertenecían a alguno de los grupos mencionados o habían violado las leyes de Nuremberg de 1935. Estos códigos trataban la cuestión racial en la ideología nazi. A principios de 1937, las SS, con la mano de obra de prisioneros, comenzaron la construcción de un gran complejo en los terrenos del campo original, destruyendo la antigua fábrica de munición, la cual se encontraba en terribles condiciones. Esta obra concluyó oficialmente a mediados de agosto de 1938, permaneciendo, sin más cambios, hasta el final de la guerra en 1945. El número de presos judíos en Dachau aumentó debido al incremento de su persecución. Los días 10 y 11 de noviembre de 1938, tras la Noche de los Cristales Rotos, cuando las SA nazis, junto con la población civil alemana, saquearon hogares, negocios, sinagogas, hospitales y escuelas judías, se enviaron a casi 11.000 judíos al campo de concentración de Dachau. La mayoría de estas personas fueron liberadas después de estar encarceladas entre unas semanas y unos meses, tras demostrar que muchos de ellos pretendían emigrar de Alemania. Dachau estaba dividido en dos secciones, la zona del campo y la zona de los crematorios.
La zona del campo constaba de 32 barracones, incluido uno para los sacerdotes encarcelados por oponerse al régimen nazi y otro reservado para experimentos médicos. La administración del campo estaba situada en la entrada principal. Este sector tenía edificios con cocina, lavandería, duchas y talleres. Sin embargo, la estructura más importante era el búnker. La detención en el búnker era un método que permitía a las SS aislar a los prisioneros rebeldes y desafiantes de los otros presos. Estaban sometidos a largos confinamientos, a torturas y finalmente a la muerte. El patio entre la prisión y la cocina central se utilizaba para la ejecución sistemática de reclusos. Una valla electrificada de alambre de espino, una zanja y un muro con 7 torres de vigilancia rodeaban el campo. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, las condiciones de vida de los prisioneros del campo de concentración de Dachau empeoraron drásticamente. Las pésimas condiciones de trabajo, la escasez de raciones y la falta de higiene provocaron un aumento de la mortalidad. A partir de 1940, cada vez más reclusos fueron transportados al campo de concentración de Dachau desde los países ocupados por las Fuerzas Armadas alemanas. La zona del crematorio se construyó junto al campo principal en 1942. Este nuevo crematorio incluía una cámara de gas. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que esta cámara de gas se utilizara para asesinar a seres humanos. En su lugar, los prisioneros eran sometidos a la llamada selección. Todos aquellos que eran considerados demasiado enfermos o débiles para seguir trabajando eran enviados al centro de exterminio por eutanasia de Hartheim, cerca de Linz, en Austria. Más de 2.500 prisioneros de Dachau fueron asesinados en las cámaras de gas de Hartheim. Asimismo, se llevaron a cabo ejecuciones masivas por fusilamiento. Primero, en el patio del búnker y más tarde, en un campo de tiro especialmente diseñado por las SS. Miles de presidiarios fueron asesinados allí, incluidos al menos 4.000 prisioneros de guerra soviéticos tras la invasión de la Unión Soviética en 1941. A partir de 1942, los médicos alemanes comenzaron a realizar experimentos clínicos con los presos de Dachau. Médicos y científicos de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana y del Instituto Experimental Alemán de Aviación llevaron a cabo ensayos de gran altitud e hipotermia, así como pruebas para comprobar métodos de potabilización del agua de mar. Estos refuerzos tenían como objetivo ayudar a los pilotos alemanes que realizaban bombardeos o que eran derribados en aguas heladas. Los científicos alemanes también llevaron a cabo experimentos para probar la eficacia de productos farmacéuticos contra enfermedades como la malaria y la tuberculosis. Cientos de prisioneros murieron o quedaron permanentemente discapacitados como resultado de estos experimentos. Los prisioneros de Dachau también fueron empleados para realizar trabajos forzados. Eran empleados para hacer funcionar el campo, en diversos proyectos de construcción y en pequeñas industrias artesanales establecidas en el campo. Hicieron carreteras, trabajaron en canteras y drenaron pantanos. Todo ello en condiciones terribles. Durante la guerra, los trabajos forzados de los prisioneros de los campos de concentración adquirieron cada vez más importancia para la producción de armamento alemán. En el verano y otoño de 1944, para aumentar la producción militar, se establecieron campos satélite por todo el sur de Alemania. Estos centros estaban bajo la administración de Dachau. Solo aquí había unos 140 subcampos, donde los prisioneros trabajaban casi exclusivamente en fábricas de armamento. Miles de ellos trabajaron hasta la muerte. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania, los nazis empezaron a trasladar a los prisioneros de los campos de concentración cercanos al frente para evitar, de esta manera, la pérdida de sus convictos. Los evacuados de los campos de concentración del este llegaban continuamente a Dachau, lo que provocó un dramático deterioro en las condiciones de los presos. Con más de 30.000 prisioneros, el campo estaba extremadamente superpoblado. Los barracones, construidos para albergar a 200 prisioneros, estaban abarrotados con más de 1.600.
Tras días de viaje sin apenas comer y beber, los reclusos llegaban débiles y exhaustos, a menudo al borde de la muerte. Debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, las provisiones insuficientes y el estado de debilidad de los prisioneros, una epidemia de tifus arrasó Dachau, matando a entre 100 y 200 prisioneros al día. De las 41.500 personas que perdieron la vida entre 1933 y 1945, más de un tercio murió durante los últimos 6 meses de la guerra. A finales de abril de 1945, las SS también comenzaron a evacuar a los prisioneros del campo de concentración de Dachau para evitar su liberación por las tropas aliadas. Al menos 25.000 presos fueron mandados al Tirol en agotadores viajes a pie. Durante las denominadas Marchas de la Muerte, los nazis fusilaban a todo aquel que ya no podía continuar. Muchos también morían de hambre, hipotermia o agotamiento. Varios miles de prisioneros fallecieron durante las evacuaciones. El 29 de abril de 1945, el campo principal de Dachau fue liberado por unidades de la 45ª División de Infantería. Antes de que los soldados estadounidenses llegaran a Dachau, el comandante del campo, Martin Weiss, ya había huido. Sin embargo, aún quedaban guardias de las SS en el campo, los cuales no dudaron en disparar contra los liberadores americanos. Sin embargo, pronto se rindieron ante la superioridad americana. Tras la rendición de los guardias, finalmente las tropas estadounidenses pudieron acceder a las instalaciones del campo de concentración. No obstante, ninguna de sus experiencias previas en combate les preparó para lo que les esperaba. La primera pista de que algo iba terriblemente mal fue el olor. Al acercarse al campo, los soldados estadounidenses encontraron más de 30 vagones de ferrocarril llenos de cadáveres y en estado de descomposición. En ese momento, comprendieron el origen del olor. Era el insoportable hedor de la muerte. En el interior del campo encontraron aún más cuerpos sin vida, a menudo desnudos, tendidos por doquier. A veces, los cadáveres estaban apilados unos encima de otros como leña. Para muchos soldados, ver estas atrocidades dio un nuevo significado a la guerra. Se dieron cuenta de que no solo luchaban contra un enemigo, sino contra el mal en estado puro. Los nazis intentaron incinerar todos los cuerpos que pudieron antes de abandonar Dachau, pero eran demasiados. Un soldado recordó más tarde: donde quiera que mires, sientes el más completo horror. La gente está tan cerca de la muerte o en un estado de completa decrepitud que ni siquiera puedes procesarlo. Mientras muchos de los soldados estadounidenses rompían en sollozos, otros se llenaban de rabia, ira y odio. Cuando 4 oficiales alemanes salieron del bosque con un pañuelo blanco en la mano, un teniente estadounidense los hizo entrar en un vagón repleto de cadáveres. Ahí mismo les disparó. Cuando los alemanes, heridos de muerte, gritaron de agonía, otro oficial estadounidense terminó el trabajo. Más tarde, la situación no hizo más que empeorar. Después de que los soldados estadounidenses ordenaran a los guardias de las SS que formaran una fila a lo largo del muro del patio del carbón, el teniente Walsh gritó: «¡Que les den!». Y los soldados estadounidenses abrieron fuego con rifles, pistolas y ametralladoras del calibre 30. Tras una ráfaga de disparos de 30 segundos, los guardias nazis murieron en el acto. Sin embargo, ni siquiera esto fue el final. Los propios prisioneros, muchos de ellos torturados y tratados peor que animales durante todos estos años, también se vengaron. Mientras todos los reclusos habían perdido al menos algún familiar, algunos de ellos tuvieron incluso que ver cómo sus esposas eran maltratadas y violadas. Otros tuvieron que presenciar competiciones de tiro en las que miembros de las SS lanzaban a niños pequeños al aire, mientras otros les disparaban. Algunos vieron cómo sus amigos y familiares morían de hambre o durante las marchas de la muerte que se produjeron poco antes de la liberación. Algunos reclusos juraron por todo lo sagrado
que si alguna vez tenían la posibilidad de matar a sus guardias de las SS, no lo dudarían. Y cumplieron su palabra. Cuando los presos atraparon a los guardias de las SS, estos trataron de escapar. Sin embargo, los prisioneros los detuvieron de nuevo y esta vez los mataron a todos, completando así su venganza. Otros hombres de las SS y los capos fueron golpeados hasta la muerte por los prisioneros con palos, herramientas o incluso con sus propios puños. Un soldado americano fue testigo de cómo un recluso pisoteaba la cara de un soldado de las SS hasta que, según afirmó más tarde, ya no quedó nada. Había algunos guardias de las SS que habían cambiado sus uniformes por ropa del campo de concentración. Sin embargo, fueron reconocidos y linchados en el acto. Mientras todo esto ocurría, tanto los prisioneros como los soldados estadounidenses a menudo permanecían inmóviles, observando con frialdad y sin compasión cómo se llevaba a cabo la venganza. Un oficial estadounidense dijo más tarde: «Nos quedamos a un lado y vimos cómo mataban a golpes a estos guardias. Les pegaban tanto que al final los cuerpos de estos nazis se acababan desgarrando y se les terminaban saliendo las tripas. Observábamos estas escenas con menos sentimiento que si golpearan a un perro». En realidad podría decirse que carecíamos por completo de sentimientos. La ira profunda y el odio habían destruido todas nuestras emociones. Al encontrar una perrera repleta de pastores alemanes y Doberman Pinschers, los soldados americanos decidieron acabar también con estos animales, pues circulaban rumores de que los nazis habían alimentado a los perros con los cuerpos de los prisioneros políticos. Más tarde, las tropas estadounidenses obligaron a los ciudadanos alemanes de la ciudad de Dachau a acudir al campo para ver, por sí mismos, las atrocidades que se cometieron allí y para ayudar a enterrar los cadáveres. Muchos de los residentes locales quedaron conmocionados por tal experiencia y afirmaron que no tenían conocimiento de las barbaries que se habían estado cometiendo allí durante años. A día de hoy, no está claro cuántos guardias de las SS murieron, pero se calcula que el número oscila entre 30 y 50. Debido a que el general Patton, por entonces gobernador militar de Baviera, desestimó todos los cargos, nadie ha sido nunca juzgado ante los tribunales por esta represalia. De las más de 200.000 personas que fueron encarceladas en Dachau y en sus numerosos campos subsidiarios durante sus 12 años de existencia, entre 1933 y 1945, casi 42.000 personas fueron asesinadas. Esto es más que un monumento. Es el reconocimiento a derechos humanos, a derechos fundamentales, a la verdadera libertad que tienen los pueblos. El campo de concentración de Dachau fue uno de los que marcó la historia en el mayor magnicidio presentado en la humanidad por parte de alemanes a judíos. Todo esto por creencias imperiosas de unos cuantos que, entendiendo que eliminando a un segmento importante de una comunidad, pues su raza era más pura. Hoy hemos querido llevarles a ustedes no solamente la historia de Múnich y el campo de Dachau, sino que también queremos mostrarles a ustedes que el mundo se resiste a que los magnicidios y a que los asesinatos, en mayoría como se hacían en aquellos entonces, no pueden repetirse. Esto es parte de una historia por la que debemos luchar y mantener siempre la libertad. Desde Múnich, campo de concentración de refugiados de Dachau, Josefina Capellán en De Cerca.